Emilia Pardo Bazán, escritora, viajera y amante de la gastronomía. Emilia Pardo Bazán fue una de las escritoras más importantes y originales de la literatura española del siglo XIX y principios del XX, siendo aquí pionera del naturalismo. Sin embargo, además de su faceta literaria, Emilia Pardo Bazán fue también una viajera incansable y una apasionada de la gastronomía. Emilia Pardo Bazán nació en una familia aristocrática y acomodada que le proporcionó una educación esmerada que plasmaría más tarde los diversos géneros que cultivó a través de su obra literaria como la novela, el cuento, el ensayo, la poesía, el teatro y el periodismo. Pero su posición social también le permitió viajar desde muy joven por España y por Europa. Estos viajes despertaron su curiosidad y su afán de conocimiento y le sirvieron de inspiración para muchas de sus obras. Entre los países que visitó se encuentran Francia, Italia, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, Austria y Hungría. En sus viajes conoció a personalidades relevantes de la cultura y la política de su época, como Victor Hugo, Alphonse Daudet, Anatole France, Émile Zola o León XIII. También asistió a congresos internacionales sobre temas literarios, científicos o sociales. Emilia Pardo Bazán dejó constancia de sus impresiones de viaje en numerosos artículos periodísticos y en varios libros de viajes. Entre ellos se puede destacar Por Francia y por Alemania de 1889, por la Europa católica de 1895, por la España pintoresca de 1896 o Al pie de la Torre Eiffel de 1902. En estos libros se aprecia su agudeza de observación, su sentido del humor y su capacidad crítica. Emilia Pardo Bazán fue también una gran aficionada a la gastronomía y una excelente cocinera. Su interés por la cocina se manifestó desde su infancia en Galicia, donde aprendió los secretos de la cocina tradicional gallega. Su paladar se refinó con sus viajes por Europa, donde conoció las especialidades culinarias de cada país. Emilia Pardo Bazán consideraba que la cocina era un arte y una ciencia y que tenía una estrecha relación con la literatura, la historia y la sociología. Por eso dedicó varios artículos y libros a divulgar sus conocimientos gastronómicos y a reivindicar el valor cultural de la cocina española. Entre sus obras gastronómicas se puede mencionar La cocina española antigua de 1913, La cocina española moderna de 1914 o De cocina de 1917. En estos libros se recogen recetas variadas y sabrosas, desde las más sencillas hasta las más sofisticadas y desde las más tradicionales hasta las más innovadoras. Emilia Pardo Bazán no solo explica cómo preparar los platos, sino que también los sitúa en su contexto histórico y social y los adorna con anécdotas y consejos. Otro aspecto interesante de su vida fue su labor como editora y promotora cultural. Emilia Pardo Bazán fue una mujer emprendedora y dinámica que fundó y dirigió varias revistas literarias y culturales. Entre ellas se pueden mencionar La Biblioteca de la Mujer, de 1889 a 1890, dedicada a difundir el pensamiento feminista. También Nuevo Teatro Crítico, de 1891 a 1895, donde publicó sus ensayos sobre literatura española y europea. Asimismo, La Ilustración Artística, de 1894 a 1896, donde colaboró con otros escritores como Clarino Valera, y finalmente la Revista Crítica de 1905 a 1912, donde defendió la cultura gallega y el regionalismo. Además, Pardo Bazán fue una activa conferenciante catedrática que impartió clases sobre literatura francesa e inglesa en la Universidad Central de Madrid. Pero Emilia Pardo Bazán también luchó por los derechos de las mujeres y por el reconocimiento de la cultura gallega. Fue una de las primeras escritoras españolas que reivindicó la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito educativo como en el profesional y el social. Denunció el machismo, la discriminación y la violencia contra las mujeres en sus obras literarias y periodísticas. Asimismo, fue una de las precursoras del movimiento regionalista gallego, que buscaba recuperar la identidad, la lengua y la historia de Galicia frente al centralismo español. Escribió varias obras en gallego como Cuentos de Marineda de 1892 y fue nombrada miembro honorario de la Real Academia Gallega de 1916, algo que no pudo conseguir de la Real Academia de la Lengua Española. Emilia Pardo Bazán, en fin, fue una mujer adelantada a su tiempo que supo combinar su vocación literaria con sus aficiones viajeras, gastronómicas y sus inquietudes sociales. Su obra es un testimonio de su talento y de su personalidad polifacética.